¿Sabes cuántas personas con discapacidad visual hay en México? Según datos del INEGI, se estima que en México hay más de 3 millones de personas que viven con esta discapacidad. Y muchas de estas personas son apartadas de la sociedad, viviendo aspectos de discriminación y aislamiento debido a su limitante visual. En el Hospital de la Luz nos encontramos conscientes de esta situación. Es por ello que a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, o CADIVI, promovemos este podcast, invitando a la reflexión y la inclusión de las personas con discapacidad visual. Queremos acompañarte para que vivas un nuevo capítulo en tu vida, uno más fuerte, más seguro y sobre todo con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se interpongan. Sabemos que no es fácil dar ese primer paso y que se requiere de mucho coraje para dar vuelta a la página. Por ello, te presentamos Sonus Luma, el sonido de la luz. Una colaboración del Hospital de la Luz de la mano de CADIVI Podcast e Hiperbórea Radio, donde a través de 5 historias únicas buscaremos animarte, que pases un buen rato y sobre todo, motivarte a que tomes esa gran y difícil decisión de empezar tu tratamiento. Es difícil empezar, lo sabemos. Por eso, queremos acompañarte dentro de este nuevo capítulo en tu vida. Así que, sube el volumen y recuerda todo aquello que estamos dejando de lado por no dar ese paso inicial. Hoy, en Sonus Luma, tenemos el gusto de platicar con el doctor Alejandro Babayán, médico especialista en oftalmología. Alejandro estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Años después llegó como residente al Hospital de la Luz y desde hace 23 años es parte de uno de los hospitales más importantes en salud visual y oftalmológica de México. Hoy en día nuestro invitado es el director médico del Hospital de la Luz y parece que solo ayer inició con este camino, pues sigue con el mismo compromiso de ayudar como si fuera el primer día. Sonus Luma, el sonido de la luz. Un podcast original de CADIVI Podcast e Hiperbórea Radio. Sean todas y todos bienvenidos a Sonus Luma, el sonido de la luz, con Loris Calamicarian en esta segunda temporada, bajo la producción de Saúl y Paulina. Así que siga en contacto con nosotros a nivel radial, porque Sonus Luma en esta segunda temporada trae lo mejor, empezando con la entrevista al doctor Alejandro Babayán. Buenas noches, doctor Babayán. Soy Loris Calamicarian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Loris? Buenas noches. Muy contento de estar con ustedes. Es un placer tenerlo aquí. Y pues nos comentaron que recientemente estuviste en un congreso. ¿Podrías contarnos lo que realizaste ahí? Sí, fue la reunión del Congreso Nacional de Residentes que organiza la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que es la reunión para los médicos oftalmólogos en formación más importante. Entonces, estuve ahí participando en una mesa redonda de expertos en un tema de córnea que se llama queratocono, la enfermedad. Excelente, excelente. Entrando un poco al tema de la entrevista, cuéntanos, ¿en qué momento llegaste al Hospital de la Luz y cómo ha sido el camino hasta el día de hoy? Bueno, yo llegué al Hospital de la Luz en el año 2000. Ahí realicé mi residencia, la especialidad en oftalmología. Y bueno, en estos 22 años que he estado ahí, me ha tocado ver unos cambios muy importantes. El hospital se ha profesionalizado, las instalaciones han mejorado mucho, igual que el equipo médico. De ser una casona adaptada que funcionaba como hospital administrado por las Hermanas Mínimas de María Inmaculada,
Pues actualmente somos un hospital moderno con los mejores quirófanos para hacer cirugía de oftalmología en el país y de los mejores en la región de Latinoamérica. Entonces he tenido la oportunidad de ver una serie de cambios pues muy buenos para la atención de nuestros pacientes. Y ahora, y ahora que eres director médico, ¿cuáles son tus funciones dentro del hospital? Bueno, mis funciones de director médico es organizar toda la parte de atención a los pacientes, desde que llegan al hospital y son atendidos por optometristas, obviamente por médicos oftalmólogos, su paso a través de las consultas y los procedimientos quirúrgicos. Entonces yo me encargo de planear algunos procesos que pudieran redundar en una mejor atención y supervisar que estos se lleven a cabo, ¿no? Para garantizar que la atención médica en nuestro hospital sea eficiente y segura. Tomando en cuenta tu experiencia, ¿qué padecimientos son los que más se han presentado en los últimos años dentro del área oftalmológica? Bueno, los padecimientos más frecuentes han sido pues la necesidad de graduación, lo que nosotros llamamos ametropías, que son la miopía, el astigmatismo, problemas de visión cercana, ¿no? Cuando ya pasamos de los 40 años, tenemos la presbicia o también llamada vista cansada. Otro grupo importante de motivos de consulta en oftalmología son las conjuntivitis, que es la inflamación de la capa que cubre el ojo y que a veces puede ser por alergia o por infecciones. Y casos serios que nosotros atendemos son complicaciones por diabetes mellitus, así como glaucoma y la principal causa de ceguera recuperable, que es la catarata. Entonces, con estos 5 diagnósticos es la mayoría de la consulta que nosotros atendemos, aunque bueno, hay una gran variedad de patologías y enfermedades que tenemos que atender. ¿Alguno de estos padecimientos se agravó desde que se presentó la pandemia en nuestro país? Sí, Loris, fíjate que el cerrar hospitales o el darle mayor énfasis para la atención al COVID, pues ocasionó que muchos de los padecimientos que no dan síntomas se agravaran. De forma muy importante y muy puntual, la retinopatía diabética, las complicaciones en la retina por diabetes, cuando nosotros las detectamos a tiempo, las podemos tratar dando rayo láser. Y lo que observamos después de la pandemia es que muchos pacientes que de haber recibido una atención oportuna hubieran podido resolver su problema, llegaron con complicaciones graves como sangrados dentro del ojo o desprendimientos de retina. Entonces esa parte sí la vimos muy, muy palpablemente. Al igual que el glaucoma, pacientes que requieren de una revisión periódica y que con el tratamiento adecuado están con un buen control de la presión del ojo, de repente sí nos llegaron muy descontrolados y obviamente pues con deterioro para su visión. En general, ¿qué retos representó la pandemia para el Hospital de la Luz? Bueno, fue un problema muy serio para nosotros. Cuando empezó la pandemia y realmente teníamos la incertidumbre y nadie sabía nada de la enfermedad ni qué implicaciones tenía, se tomó la decisión de cerrar el hospital para evitar la propagación del virus. Y como al principio de la pandemia nos trajeron de que el peor día era el 10 de mayo y luego el 23 de mayo, parecía la medida adecuada. Cuando vimos que esto iba a ser para muy largo plazo, pues tuvimos una gran discusión, ¿no? De qué bueno que no les dé coronavirus a nuestros pacientes, pero se van a quedar ciegos por todas las patologías que ya mencioné. Y entonces decidimos abrir nuevamente el hospital, pero ya teníamos un rezago de 9,000 consultas en el momento que volvimos a abrir. Y no podíamos abrir al 100%, porque obviamente teníamos que mantener pues, las medidas de distanciamiento, teníamos que hacer grupos de consulta, ¿no? Por si algún colaborador resultaba enfermo de coronavirus, teníamos que aislar a todos los que estuvieran con él. Entonces teníamos un gran rezago con poca gente. Y eso, agregarle que los hospitales públicos que tratan oftalmología, como son el Hospital de la Raza, o el Hospital Juárez de México, o el Hospital General, se volvieron áreas COVID. Entonces, además de nuestros pacientes, teníamos que atender a los pacientes que no podían ser atendidos en otros hospitales. Entonces, imagínate la saturación de servicios y de cirugías que tuvimos. De hecho, todavía tenemos cierto rezago, pero cada vez lo hemos ido subsanando. Entonces, ya prácticamente estamos alcanzando
el volumen de atención que teníamos antes de la pandemia, pero fue un par de años pues muy complicados en que nuestros colaboradores se enfermaban, de que no sabíamos si íbamos a tener gente para poder atender a todas estas personas, ¿no? Y específicamente para ti, ¿con qué retos te enfrentaste durante la pandemia, tanto en lo personal como en lo laboral? Bueno, lo laboral fue pues empezar de cero, ¿no? Todo lo que ya teníamos, el know-how de cómo hacer las cosas, de cuántas consultas se daban, qué patologías se tenían que atender y dar prioridad, pues el coronavirus fue un gran cambio para todos, ¿no? Entonces, laboralmente fue organizar cómo podemos enfrentar esta situación en las mejores condiciones de seguridad para nuestros pacientes y colaboradores y tratar de atender oportunamente los padecimientos que requerían eso, ¿no? Y obviamente, pues eso no lo hace uno solo, ¿no? Tuvimos un gran equipo de trabajo con los otros subdirectores del hospital, con los jefes de departamento, pero sí requirió de una gran planeación, organización para poder llevar a cabo y empezar nuevamente a dar un servicio óptimo, ¿no? Y en lo personal, pues creo que eso lo padecimos todos, ¿no? Desde personas y familiares que contrajeron la enfermedad con secuelas graves, incluso muerte, ¿no? Que ocasionó esta enfermedad. Y bueno, pues las esferas pues, familiares también se ven afectadas, ¿no? Siempre uno tiene el temor, ¿no? De infectarse y llevar el virus a casa, ¿no? A los seres queridos. Y eso, pues obviamente afecta, ¿no? Y causa mayor ansiedad y mayor estrés, yo creo que en todo el personal de salud que estuvo involucrado en la atención de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se llevaron a cabo las rehabilitaciones durante este periodo de pandemia? Bueno, la rehabilitación de nuestros pacientes lo lleva a cabo el CADIVI, ¿no? Que es el Centro de Atención para la Discapacidad Visual. Y ellos, pues obviamente, también tuvieron que replegarse. La rehabilitación se empezó a hacer de forma virtual, que yo creo que de las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia es este tipo de acercamiento no presencial. Se dieron cuenta que pueden dar una atención a distancia y eso pues obviamente abre las puertas a un grupo de pacientes que no pueden trasladarse a la Ciudad de México, no pueden acudir fácilmente a recibir su rehabilitación en CADIVI. Entonces este modelo híbrido o a distancia fue como se trató de atender a nuestros pacientes de rehabilitación. Cambiando un poco de tema, tenemos entendido que se abrió una nueva zona hospitalaria. ¿En dónde está ubicada y por qué en esa zona? Bueno, todavía no se abre, apenas está en construcción. Se planea hacer un nuevo Hospital de la Luz en la delegación Iztacalco. Específicamente queda en la calzada Ignacio Zaragoza, ya muy cerca de la salida a Puebla. Y el por qué se hizo ahí es porque se vio que muchos de los pacientes que acuden a nuestro hospital en la colonia tabacalera vienen de esa área, vienen de los municipios pues, de Nezahualcóyotl, de Chalco, igual de la delegación de Iztapalapa, de Iztacalco, de Catepec. Entonces la intención es acercarle los servicios de salud para que no tenga que trasladarse hasta acá y permitir que el hospital de Ezequiel Montes siga atendiendo a otra población que venga de otros sitios, ¿no? Qué buena información. Y bueno, ¿cuál fue la necesidad de abrir una nueva unidad? Bueno, que la demanda de servicios oftalmológicos es muy alta. Entonces, esto nos va a permitir abarcar un mayor grupo de la población, acercarlo a donde están sus domicilios y ampliar nuestros servicios. Nosotros tenemos estimado que la nueva obra, el nuevo hospital, pueda abrir sus puertas para finales de este año. Entonces, con eso vamos a mitigar mucho el acceso para servicios de oftalmología en esa zona. ¿Existen diferencias entre lo que se ofrece en el Hospital de la Luz y esta nueva unidad? ¿Será lo mismo? No, no va a ser lo mismo. La unidad que se va a llamar Hospital de la Luz Sede Oriente va a tener la consulta de especialistas en oftalmología de alta especialidad en catarata y en retina, porque son las enfermedades más prevalentes en nuestro medio. Y también va a tener todos los estudios de gabinete.
pero sí va a ser más pequeño que el hospital actual y no va a contar con todas las altas especialidades. En Ezequiel Montes tenemos especialistas en estrabismo, en córnea, en órbita, en otras altas especialidades, y esos pacientes que requieran ese tipo de atención, pues sí los vamos a referir al hospital de la Colonia Tabacalera. ¿Cuáles piensas que son los mayores obstáculos para que las personas obtengan una atención oftalmológica, tanto en la ciudad como en el país? Bueno, lo primero es que necesitamos hacer una promoción adecuada de la salud. Muchas veces las personas desconocen que hay enfermedades que no dan síntomas, como el glaucoma o los problemas de retina. Entonces, tenemos que concientizar más a la población, y eso lo hace tanto la Sociedad Mexicana de Oftalmología como muchas otras páginas en que se brinda información de la salud. Lo siguiente que tenemos como obstáculo es la parte de acceso a servicios de salud. En la Ciudad de México no hay tanto problema de ello porque hay muchas opciones y muchas alternativas, algunas caras, otras no costosas, cerca de casa, lejos de casa. Entonces, en la Ciudad de México es más que el paciente tenga que acercarse a alguno de estos lugares que trabajan muy bien y que hacen las cosas de forma adecuada. En el interior del país, pues sí, obviamente el traslado, ¿no? Las grandes ciudades pues de todo el país cuentan con muy buenos servicios de salud. Monterrey, Guadalajara, Morelia, Yucatán, Mérida, todos ellos tienen una fácil acceso, ¿no?, a servicios de calidad. Pero poblaciones remotas, y por ejemplo la Sierra de Guerrero, en el cual tienen que trasladarse 7 horas de un camino complicado y peligroso para llegar a un hospital, eso lo vuelve un poquito difícil, ¿no? Entonces, pues como todo, es un problema de infraestructura que tenemos que trabajar como sociedad y como país. Como director médico, ¿qué te gustaría o qué buscarás implementar en beneficio del Hospital de la Luz durante tu cargo? Bueno, los 3 pilares que nos motivan en el Hospital de la Luz son la asistencia, la investigación y la docencia. Son los 3 ejes principales que nos motivan a actuar, ¿no?, en el hospital. Entonces, mi interés para estos 4 años de gestión es mejorar la atención a los pacientes en el sentido de que tengan una mejor experiencia cuando van a visitarnos. Y gran parte de eso es estandarizando procesos. A mí me interesa mucho que el paciente que lo atiende un médico residente reciba la misma atención que si lo atendiera el jefe de servicio o un médico de años. Y eso se puede lograr. Tenemos unos instrumentos que se llaman guías clínicas para tratar de estandarizar la atención y que sea buena y uniforme para todos. Para cerrar, sí. Día con día, ¿cuál es tu mayor motivación para realizar esta labor? Bueno, pues los pacientes. Definitivamente todo el personal de salud nos debemos a nuestros pacientes, y todos nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados a dar lo mejor de nosotros para mejorar a una persona que llega vulnerable porque tiene algún padecimiento, y está en nuestras manos hacer lo mejor posible. Excelente, excelente. Y para finalizar, ¿pudieras dejarnos tus contactos a todos los radioescuchas y dónde ubicarte? Sí, claro que sí. A mí me encuentran en el Hospital de la Luz. Mi correo electrónico es alejandro.babayan@hospitaldelaluz.org, o en los teléfonos del Hospital de la Luz. ¿Pudieras dejarnos un mensaje a todos los radioescuchas para la prevención en materia de enfermedades oftalmológicas, que es bien importante para la población mexicana? Sí, Loris, claro que sí. Lo importante es no confiarse. Después de los 40 años es deseable que por lo menos acudan una vez al año para que reciban una revisión integral y podamos detectar enfermedades que, de ser así, podemos tener un buen pronóstico y que de no tratarse pueden llevar a la ceguera. Entonces, el mensaje pues, breve sería: por favor, váyanse a revisar sus ojos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Sabemos que tus tiempos son apretados, así que te agradecemos por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Te deseamos muchísimos éxitos en tu cargo y que tanto tú como el Hospital de la Luz cumplan más y más metas. Gracias, doctor Babayan,
por todas esas acciones y por todo lo que usted hace en favor de la población mexicana para tener cada día una mejor salud visual y salud oftalmológica. Bueno, hasta la próxima. Se despide Loris Calamicarian. Gracias por escuchar Sonus Luma. Si durante esta entrevista algo te hizo pensar o reflexionar, por favor, compártelo con nosotros. Este programa está hecho con mucho cariño por personas con algún tipo de limitante visual y nos haría muy felices saber que algo de lo que se dijo aquí tuvo un impacto en ti. Recuerda, siempre habrá una forma de salir adelante. Solo será necesario escuchar el sonido de tu luz.